inmediata, de una forma dinámica, todos los mapas de calor de todas las empresas. Por lo tanto, ya tenemos ese arma para concienciar a esa alta dirección, a ese consejo de administración, a esas personas que nos costaba más concienciarles de que las cosas podían ocurrir. Y además, siempre vamos a tener eventos o siniestros con los cuales inculcar que, aunque los impactos no hayan sido importantes y hayamos podido asumirlos, podemos llegar a tener unos impactos que no lleguemos a asumir. Tanto que sean eventos o siniestros propios como que sean del sector, que sean del país, que sean del sector, de la propia actividad. Y por lo tanto, esa concienciación ya no la vemos tan imposible de conseguir, ya la tenemos más pues, en la mesa, algo que realmente somos capaces ya de demostrar. Por otra parte, como siempre os comento, nuestro trabajo como gerentes de riesgos es un trabajo a priori, es un trabajo de controles preventivos. Tenemos que intentar evitar que esos eventos ocurran, que se queden en riesgos, que se queden en una matriz con una probabilidad y un impacto, pero que no se materialicen. Por eso es trasladar todos los controles y medidas necesarias para intentar, de una forma a priori, de una forma preventiva, que eso no nos ocurra en nuestra empresa. Servirnos de experiencia e información que tengamos pasada, pero que no nos llegue a ocurrir. Y por otra parte, el hecho de, y me lo encuentro en muchas empresas, de que el gerente de riesgo es una persona que está en su despacho, aislado, sin relacionarse con el resto, sin salir al trabajo de campo, a lo que es el día a día de la organización, a ver los procesos, a ver los trabajos, implica que esa gestión de riesgos no es eficaz. El gerente de riesgos tiene que formar su propio organigrama, el organigrama o la unidad de riesgos, con especialistas, especialistas de riesgos, con responsables que normalmente suelen ser los directivos de la propia organización y que todos estén implicados, de tal forma que estén motivados porque forman parte de ese organigrama y de tal forma que estén con su propio manual de políticas y procedimientos, manual de tareas y responsabilidades, que sepan cuál es su trabajo, que sepan cómo su día a día, sin tener que hacer más trabajo extra de lo que ya tienen, formen parte de esa gestión de riesgos. Como sabéis, ahora mismo acaban de salir las nuevas líneas, lo que eran antes las líneas de defensa, en el que tenemos 3 líneas de defensa internas de la empresa, una cuarta línea externa, en el que todo el mundo participa en la identificación, en la evaluación y en el tratamiento de los riesgos. Por lo tanto, teniendo muy claro y pudiendo trasladar de una forma, como veis, muy sencilla, de concienciación, de anticipación y de involucración, tenemos ganado un 50% de ese proceso de gestión de riesgos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más nos faltaría? Evidentemente, una parte fundamental es implicar al Consejo de Administración, al directorio, a la dirección general, como se denomina en cada país, que son parte del proceso, que la gestión de riesgos no se puede hacer aislada, sino que tiene que ser con el apoyo. Y es tan importante el apoyo que tenemos de ese Consejo de Administración, que son los que marcan los objetivos, que son los que definen el perfil, que son los que han creado la empresa, han puesto su misión, su visión, sus valores, y por lo tanto esos objetivos tenemos que cumplirlo, que no se nos quede en unos textos puestos en una página web de una empresa y que cuando indagamos dentro de la organización esa misión, visión y valores no se están cumpliendo. Por lo tanto, el propio Consejo es el que tiene que, puesto que ha marcado esos objetivos, realizar esa gestión de esa ERM, esa gestión de riesgos empresarial, pero enlazada y vinculada con el desempeño, con lo que quiere hacer, con lo que quiere ser esta empresa. Por eso siempre decimos que, aunque tengamos una metodología, aunque tengamos una base muy importante para la gestión de riesgos, es muy diferente de una empresa a otra. Tenemos que trabajar en ese objetivo y en esa base marcada por la propia empresa. El gráfico es un gráfico que muchos conocéis, de COSO RM 2017, en el que te dice, según la exposición que yo tenga en los riesgos,
qué riesgos son los que estoy dispuesto a asumir, qué riesgos son los que se me van de ese apetito, esa tolerancia, y en base, lógicamente, a la actividad que yo realizo. ¿Por qué? Porque si yo quiero aumentar mi actividad, yo quiero fusionarme con otra empresa, yo quiero entrar en otros países, en otras provincias, en otros negocios, tengo que saber qué capacidad tengo. No puedo entrar porque sí, a ver qué es lo que resulta. Y por lo tanto, ese perfil de riesgos de empresa adversa, moderada o arriesgada, tenemos que conocerlo. No es lo mismo una empresa en la cual viene de padres a hijos. Cuando hay descendencia, vemos que los hijos tienen una cultura y un límite diferente al que tenían sus padres, sus abuelos, sus antecesores en esa empresa. Por lo tanto, tenemos que saber en cada momento cuál es el perfil, qué parte del riesgo estamos dispuestos a asumir, qué parte excede de ese apetito, pero podemos tolerar durante cuánto tiempo, ese plan de continuidad de negocio, cuánto tiempo puedo estar en esta situación y, por supuesto, cuál es el límite. ¿Cuál es el límite? No para quebrar la empresa, sino el límite para decir, empiezo a trabajar o a tratarlo de otra forma, empiezo a asignar unos controles diferentes a los que tenía. Nuestra base fundamental, tanto el gerente de riesgos como el compliance, como el auditor interno de riesgos, es vincular esos objetivos. Sabemos qué objetivos nos marca la empresa y los vinculamos a los resultados. Podemos tener un resultado excepcional, con unos beneficios excepcionales para la empresa, pero que no estén vinculados con el objetivo, que no estén acordes con el objetivo marcado. Hay dos opciones: o bien cambiamos el objetivo o bien cambiamos los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo de Administración también es dinámico. Ahora mismo marca unos objetivos y mañana me los cambia. Yo, hablando con empresas a raíz del COVID-19, comentaban con un 30% del presupuesto que yo tenía, soy capaz de mantener mi empresa. Si es inferior, ya tengo que cerrar. Si yo esto se lo pregunto en el mes de diciembre o en el mes de enero, antes de que surgiera la pandemia, evidentemente ese 30% no lo tenía. Yo tenía un 50, un 60, un 70. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a ganar menos de eso. Ahora mismo nuestros objetivos han marcados. ¿Por qué? Porque es una pandemia mundial, vemos cómo salen las cifras, lo estamos viendo constantemente y, por lo tanto, bajamos nuestro perfil. Vamos a intentar salvar el negocio, vamos a quedarnos con unos beneficios inferiores durante el tiempo que esperamos que esto dure, para luego tener esa continuidad. ¿Por qué? Porque sé que el beneficio va a volver, pero tengo que ser capaz de mantener mi empresa durante ese tiempo. Pues esos objetivos son los que tenemos que ver con la alta dirección. Por eso, todas las normas que obligan a implementar la gestión de riesgos en las empresas, uno de los artículos que establecen en toda la normativa de todos los países es que el Consejo de Administración, el directorio, participe de forma activa en los riesgos más importantes que afectan a nuestra organización. Si nosotros miramos el mapa de calor, que en muchas conferencias he oído decir, es que la pandemia no estaba en nuestros mapas de calor, nuestras matrices de riesgos. Por supuesto que estaba la pandemia, pero estaba con una probabilidad tan baja, aunque el impacto fuera alto, que por esos colores de rojo, amarillo y verde del perfil de riesgos, lo teníamos en una zona que era o bien una zona normalmente de tolerancia, no era una zona de apetito, pero no estaban en una zona roja. ¿Por qué? Porque marcábamos que nuestra capacidad de exponernos a esos riesgos y de asumir esos riesgos estaba por encima de esa probabilidad tan baja. Ahora mismo, que la probabilidad ha cambiado, sí tenemos ese riesgo y sí participa el Consejo de Administración. Por lo tanto, el límite lo ponen ellos, pero no les limitemos solamente a los riesgos más importantes, sino que sean capaces de la matriz de riesgos poder ver todos los riesgos que tenemos en esa matriz, aunque no estén en una zona roja que les pueda de alguna forma preocupar. Por lo tanto, este perfil es fundamental para que las organizaciones puedan continuar ese negocio que ahora mismo estamos planteando. Posteriormente, todos los trabajos que realizamos en el proceso de gestión de riesgos están directamente relacionados con controles.
hagamos lo que hagamos, hacemos un análisis de lo que tenemos en la organización, vemos que desde el becario que acaba de incorporarse en la organización hasta el presidente que preside la organización, establecen controles en mayor o menor medida en nuestro día a día del trabajo, en nuestras opiniones sobre propuestas, en cualquier tarea de proceso, de área, de departamento, automáticamente establecemos controles. Si veis el modelo de las líneas de las organizaciones, en la primera línea de defensa, que es la más básica dentro de la organización, es una línea en la cual gestiona sus riesgos como dueños de los riesgos, pero establece esos controles fundamentalmente preventivos. Es decir, ¿qué controles tengo ahora mismo en la organización? Ya tengo. Sean muchos, pocos, eficientes o no eficientes, sino qué es lo que ahora mismo tengo en la organización. Automáticamente en esa segunda línea lo que tenemos, que normalmente estamos, gestión de riesgos, compliance, todos los directivos de la organización, todas las personas que se preparan o preparan la documentación para las certificaciones de las ISOs, todos los valoradores de riesgos, todas esas personas que están controlando. ¿Qué controlan? Controlan, primero, controles preventivos, pero segundo, controles detectivos. Es decir, a pesar de tener un control, el evento me ha ocurrido. Por lo tanto, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Y qué es lo que puedo hacer para mejorar? Y no siempre tiene que ser con un coste económico. Hay veces que no estamos utilizando eficientemente los controles y, por lo tanto, lo que tenemos es que mejorarlos, pero si ni siquiera supone un coste. Siempre nos vamos a basar en la parte importante, lo que más nos está afectando a la organización, es la mayor tendencia, pero tenemos equipo dentro de la organización que con la cultura de riesgos las vamos a formar de tal forma que también son capaces dentro de su área de poder ir gestionando y controlando esos riesgos. Por lo tanto, vemos cuál es nuestro proceso, vemos cuál es nuestra tarea, vemos cuál es ese peligro en el cual estamos sometidos, que el propio análisis DAF, análisis FODA, nos lo ha delimitado. Estamos estableciendo cuáles son las amenazas y las debilidades que tenemos en la organización. Primero vemos cuáles son los riesgos, identificamos todos los riesgos que tiene la organización, pero a la vez estamos también indicando cuántos eventos hemos tenido. Da lo mismo que sea un año, 3, 5, 20 años. ¿Qué cosas nos han pasado? ¿Por qué? Porque cuando nos ha pasado algo es cuando somos capaces de reaccionar. Por lo tanto, lo que se plantea es, no vamos a reaccionar cuando nos esté pasando a nosotros. Vamos a intentar reaccionar cuando le ha pasado a otros. Cuando empezó la pandemia, con todo el contacto que tengo con Latinoamérica, que ibais detrás de nosotros en esas infecciones, en esos contagios, lo que intentaba trasladaros es, esto es lo que estamos haciendo, bien o mal, aprender sobre ello. Vamos a aprender sobre las cosas que están pasando, aunque no nos pasen a nosotros, porque es la mejor forma de evitar que nos pasen. Y por lo tanto vamos a ver qué controles tenemos para ello y por lo tanto qué tenemos que mejorar. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo todas las empresas del mundo? Analizar su plan de continuidad de negocio, o bien ver el nuevo plan porque no lo tenían, o ver en qué ha fallado o en qué podemos mejorar esos planes de continuidad. Cuando decíamos somos capaces de mantener el negocio con una semana de paralización, un mes, 3 meses, y vemos que el resultado no es lo que esperábamos, nos sirve como experiencia, vamos a mejorarlo. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros vemos que un riesgo, el impacto o esa pérdida máxima posible que nos puede generar, no somos capaces de tolerarlo, no vamos a esperar a tener pérdidas, seguir teniendo pérdidas para llegar a un momento de decir hasta aquí. Vamos a tomar decisiones de que igual hay que eliminar determinados riesgos para beneficio de otras actividades, otros negocios, otras áreas de negocio que queremos incrementar, porque no somos capaces de querer asumir o poder asumir esos riesgos. Por otra parte, tenemos unos controles
que tenemos que sustituir. Si llegamos a analizar, ahora mismo, mañana, vais a vuestras empresas y vais a analizar qué controles tenéis, esa eficacia y eficiencia, os vais a dar cuenta de que tenemos un coste importante de muchos controles que no nos sirven para nada, que no estamos aplicando para nada. Vamos a ser capaces de sustituir esos controles, de mejorarlos e incluso de darlos a conocer. Se me ha dado el caso en muchas empresas que comunicaba a toda la organización qué controles tenía la organización para controles informáticos, controles de departamentos de inversiones, financieros, de recursos humanos, que el resto de la organización no conocía. Y por lo tanto, el conocerlo implicaba directamente ponme en mi departamento ese control, porque la mejora de ponerlo o no poner ese control era un porcentaje importante para esa organización. De hecho, la gestión de riesgos, la revisión de una gestión de riesgos o una auditoría de la gestión de riesgos directamente por cultura de riesgos implica aproximadamente entre un 23 y un 30% de valor añadido para la organización, sin necesidad de modificar nada, únicamente de cultura, de dar a conocer esa gestión de riesgos dentro de la organización. A la vez, como sabéis, y en redes lo voy colgando periódicamente para que vayáis teniendo información, ahora mismo están en borrador, pero tenemos 45 técnicas, 45-50 técnicas de evaluación de riesgos cualitativas, cuantitativas o ambas, que podemos utilizar y que estamos utilizando, que no sabíamos que se llamaban así, pero que si miramos cada una de las técnicas en esos cuadros que os he ido enviando y vemos cuántas de ellas se están utilizando, os sorprenderéis la cantidad de técnicas que estamos utilizando en la empresa, pero no les estamos dando valor. Vamos a ver cuáles estamos aplicando de controles, cuáles estamos aplicando para conocer la causa, la consecuencia, los perfiles de riesgos, todas esas medidas que es el día a día de nuestro trabajo, que tenemos muchísimos expertos dentro de la organización, pero que no hemos sido capaces de sacarlo a la luz, de documentarlo, de hacer un manual de políticas y procedimientos en el que recoja toda esa información. Vamos a hacerlo, vamos a hacer ese pequeño trabajo que no supone mucho, que en un día, un par de días podemos llegar a tener una documentación importante de ello y que nos va a dar un valor añadido importante. Por otra parte, ese manual de políticas y procedimientos, de tareas y responsabilidades, dado a conocer a toda la organización, no hace falta que sea documental porque, como sabéis, la gestión de riesgos es dinámica. Hoy puedo tener un manual y mañana variarlo, que lo puedan ver a través de vuestra intranet, de vuestras propias procesos informáticos, para que sean capaces de saber lo que se espera en gestión de riesgos y lo que se espera en otras áreas. En mi categoría profesional, en categorías profesionales inferiores a la mía y en superiores. La participación de todos. ¿Por qué? Porque eso es formación continua. No hace falta que sea un curso para realizar la organización, para dar una jornada. El día a día, ese trabajo de cultura de riesgos y de conocimientos de todos esos procesos es nuestra formación continua dentro de la organización. Y, por supuesto, protección, controles. Yo siempre he dicho, como muchos sabéis, tenemos unos controles específicos para los riesgos que estamos analizando, pero tenemos unos controles de empresa. Tenemos unos controles que, si una empresa tiene unas medidas de control, gestión de riesgos entre ellas, auditorías, vigilancias, medidas de seguridad, automáticamente tiene que tener un beneficio o un reporte positivo frente a una empresa similar que no tenga esas características. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo lo ponemos en un valor, y valor además económico, cuantitativo, que la empresa sepa cuánto de mejora o de mejor estoy con respecto a otra organización?
todo esto, que es un análisis de lo que es nuestra organización, es nuestro día a día y que nos reporta muchísimo valor, porque evidentemente es lo que estamos haciendo constantemente. Imaginaros, ahora cuando veamos esa transferencia dentro del proceso de gestión de riesgos a pólizas de seguros, esa tranquilidad que le da a la compañía de seguros, al broker que trabaja con nosotros, sabiendo que estamos haciendo gestión de riesgos, que estamos intentando evitar que esos eventos se materialicen, que estamos poniendo todo de nuestro lado para que las consecuencias sean las más pequeñas posibles. No es lo mismo para una compañía de seguros saber que me llega una empresa en la cual no hace nada para limitar esas posibilidades de que ocurran eventos, frente a una que está haciendo todo lo posible para intentar evitar que eso ocurra, porque es para propio beneficio de la organización. Eso se tiene que ver de alguna forma materializado en esas propias pólizas de seguros, ya no tanto en precios, que evidentemente lo va a ser, sino en coberturas. Esas limitaciones, cuando tenemos esos peritos que nos plantean no puedo dar una cobertura al 100% porque estos controles y medidas de seguridad no están dentro de ese manual y políticas de procedimientos de la propia compañía, porque el reasegurador me va a poner problemas a la hora de hacer un reaseguro en una compañía importante, automáticamente le estoy dando la solución, le estoy ayudando a que esa contratación sea lo más efectiva y eficiente. Y además, como conozco mis riesgos y voy a poder cuantificar cuál es el riesgo que estoy asumiendo, cuando una compañía me dice una cantidad para una cobertura de responsabilidad civil profesional, yo voy a saber si esa cantidad es suficiente o no. Que no me lo encuentre cuando llegue un siniestro y vea que la compañía no me paga lo suficiente para cubrir esa pérdida. Que yo lo pueda analizar y conocer si tengo esas limitaciones, porque el mercado es el que hay dentro del sector asegurador, pero que sea capaz de tomar medidas antes de tenerlas que tomar cuando llega ese siniestro. Yo siempre, cuando hablo con las compañías de seguros y con las empresas, le digo, podemos estar días discutiendo coberturas, discutiendo la prima, discutiendo las condiciones a la hora de contratar, pero no quiero problemas cuando llega un evento, porque cuando llega un evento es cuando la empresa necesita esa ayuda, necesita ese apoyo de esa organización, de ese valedor que es la compañía de seguros, y por lo tanto no quiero problemas a la hora de, o limitaciones a la hora de llegar a ese siniestro. Pues básicamente este esquema, este esqueleto sencillo que hemos transmitido es vuestra organización. Es lo que hacemos día a día en la organización, es nuestro trabajo, pero no es el trabajo de una persona, es el trabajo de un equipo, de toda una organización completa, y todos estamos implicados. Si al resto de la organización le explicamos este proceso, le explicamos que ese trabajo día a día es el que nos aporta valor dentro del mismo proceso de implementación de gestión de riesgos, evidentemente se sienten motivados. Es muy difícil que alguien que se siente partícipe del proceso no trabaje sobre él. Es como si no quisiera trabajar en la organización por el trabajo que está realizando. Es el día a día, es gestión. ¿Cómo podemos enlazar todas estas, vamos a llamarlo obligaciones o funciones que nos genera esa gestión eficaz de riesgos dentro de una transferencia a las pólizas de seguros? Bueno, pues el proceso es el mismo. Todos conocéis que dentro de la metodología ISO 31000, COSO-RM, británica, neozelandesa, FERMA, MESI, cualquiera que tengáis en el país en el que estéis trabajando, lo que tenemos es un entendimiento de la organización, cómo es mi organización, qué información tengo sobre ella. Una vez que lo tengo, analizo cuáles los riesgos que estoy identificando, la evaluación cualitativa y cuantitativa de esos riesgos, cuál es el resultado que obtengo para un tratamiento correcto de asumo los riesgos, elimino, transfiero o minimizo a través de probabilidad, bajar la probabilidad y bajar el impacto mediante los controles. Y por lo tanto, dentro de esas 4 opciones que hemos dicho de asumir, eliminar, minimizar o transferir,
transferir es seguros. A ver, hay muchas más formas de transferir, pero ahora mismo cualquier organización, vosotros mirar, aunque no sea el departamento que llevéis, pero mañana preguntar a la organización qué pólizas de seguros tiene la compañía, y es imposible que la compañía en la que trabajéis, la empresa en la que trabajéis, no tenga pólizas de seguros. Primero, porque muchas son obligatorias, y segundo, porque no hay ni una sola empresa en este mundo que no tenga pólizas de seguros contratadas, de responsabilidad civil, de accidentes para los trabajadores, de daños al patrimonio, de coberturas pues como fraude interno, fraude externo, fallos en los sistemas, errores humanos. Es decir, eso que conocemos como riesgos operacionales, la inmensa mayoría son transferibles, no al 100%, pero sí transferibles a pólizas de seguros. Por lo tanto, ese organigrama que hemos creado dentro de la función de la gestión de riesgos, con esos especialistas y con esos responsables, conforman también este esqueleto o este esquema del proceso de transferencia. Si vemos en este pequeño gráfico que os preparo para que veáis el proceso en esa transferencia asegurable, vemos que la primera etapa es justamente la que recoge ISO 31000, COSO o cualquier metodología. Es entender el negocio. Vamos a comprender el negocio. La parte de la derecha os recojo lo que yo llamo manuales o entregables. ¿Por qué? Porque implementar una gestión eficaz de riesgos completa dentro de una organización, completa me refiero a con programa informático, con manejo por parte de toda la organización, con cultura de riesgos, con formación continua, lleva aproximadamente un par de años. Pero, evidentemente, no vamos a esperar un par de años para obtener resultados. Ahí sí que os digo que por experiencia, con todos los años que llevo trabajando con empresas, si yo voy dando manuales o entregables de la información que voy recopilando y hay errores o hay deficiencias en ellos, es más fácil solventarlo que esperar a un par de años, dar el resultado y decir, no, es que en esto me he equivocado o esto no es el resultado que yo esperaba. Por lo tanto, desde la primera etapa, yo ya elaboro un esquema de negocio con los procesos, con las áreas, con los departamentos, con el cuadro de mandos de la misión, visión, valores, todos los KPI, todos los indicadores. Establezco además una política de riesgos. ¿Por qué? Porque si yo conozco la organización, es muy fácil ver cuáles son los riesgos que tiene mi organización. De hecho, hay aproximadamente unos 400, 425 riesgos en todas las organizaciones. ¿En qué va a depender que a mí me afecte? En la capacidad o la cantidad de exposición que yo tenga a los mismos. Puedo tener una exposición muy pequeña, con lo cual es un riesgo que puedo ir asumiendo, pero puedo tener una exposición. Ahí es donde lo vamos a diferenciar según la actividad de la empresa. No es lo mismo un gabinete de abogados que una farmacia, que una administración pública, que una empresa privada, que el sector asegurador o el sector financiero. Vamos a tener riesgos específicos de nuestra actividad, pero vamos a tener muchos riesgos comunes con los cuales podemos trabajar. Por lo tanto, ya tenemos en esa primera etapa ese montaje para ser capaces de identificar todos esos riesgos que tenemos. La segunda y la tercera etapa son etapas que se pueden hacer a la par. Yo tengo un equipo trabajando en esa identificación de riesgos con información de qué me ha ocurrido en el pasado, qué probabilidad, cuántas veces se me ha producido, qué impacto ha tenido por el coste económico que me ha supuesto, independientemente de luego quién lo haya pagado o que se haya materializado plenamente o no. Y por lo tanto tengo otro equipo que ya lo tenéis dentro de las organizaciones, que es ese área que conocéis que lleva toda la parte de seguros, en el cual analiza las pólizas. ¿Por qué? Porque analiza qué me está cubriendo el mercado. De hecho, como sabéis, la ley de mediación, la de distribución que se denomina ahora, lo que te dice es que ese broker, ese mediador, tiene la obligación de buscar en el mercado las coberturas y las compañías acordes a las necesidades de la empresa.
Por lo tanto, tengo un valedor muy importante, que es ese broker con el que trabajamos, que nos ayuda a que esta unión de la etapa 1 y la etapa 3 para poder elaborar ese mapa de riesgos y ese mapa de pólizas, podamos hacer luego un casamiento mucho más fácil. Por lo tanto, tenemos información de compañías, tenemos información de nuestra siniestralidad y la siniestralidad del mercado. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera una experiencia o una información de qué es lo que ocurre en el mercado, yo, que soy actuario, no podría realizar esa base técnica para decirte cuál es la prima o la tasa que tú tienes para la cobertura del seguro del coche, del seguro de la casa, del seguro de la empresa o del seguro de accidentes. Es decir, yo como actuario elaboro esas tarifas. ¿Por qué? Porque tengo unos costes medios y unas frecuencias medias. Y por lo tanto, en base a esos costes medios y frecuencias medias, la compañía de seguros te da una tasa. Por lo tanto, tenemos esas modificaciones y esas tasas importantes dentro del sector. Automáticamente, esas dos etapas que me dan ese mapa de riesgos y ese mapa de pólizas, directamente en la etapa 4 lo que hago es, voy a hacer un casamiento. Pero para hacer un casamiento, como veis, automáticamente lo que yo tengo es que cuantificar. Es imposible que yo tenga un casamiento sin, pensé que se me había ido, perdón, que yo tenga un casamiento de riesgos y pólizas de una forma cualitativa. Yo puedo decir, yo tengo este riesgo y esta compañía me lo cubre, vale. Yo tengo este riesgo identificado y la compañía lo tiene, vale. Pero cuando nos encontramos o cuando tenemos que valorar cuál es nuestro riesgo, vemos que este riesgo, para mí, como pérdida máxima posible, supone 20 millones de dólares y la compañía, como cobertura que veo en la póliza, me cubre 10. ¿Qué pasa con los otros 10 millones si yo tuviera la peor de las situaciones? Si nos vamos, por poner ejemplos, al caso de la pandemia, nos encontramos con que las pólizas de seguros no cubrían la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia es una situación, un impacto mundial en el cual las compañías de seguros también tienen su propio perfil de riesgos y, por lo tanto, en la inmensa mayoría, yo creo que casi todos los países, aunque no he estudiado todos, esas coberturas no lo dan, porque está fuera de ese coste medio, frecuencia media, con el que han trabajado las compañías. Por lo tanto, yo no quiero que llegue una pandemia para enterarme que no tengo cobertura y que tengo que asumir ese riesgo. Quiero saberlo antes. Y esa etapa 4 justamente te permite, dice que no se visualiza, que es lo que yo pensaba que estaba pasando. Isabel, sí, exacto, sí. Acabo de dar un mensaje de que no lo visualizaba, que era lo que yo veía que me estaba dando un error. Perdón. Ahora sí. Entonces, no. en esa etapa 4 es una etapa de casamiento muy importante porque no lo hago cualitativo de riesgo póliza, sino que ya lo cuantifico. De tal forma que como empresa soy capaz de ver cuál es el riesgo que yo tengo. Vamos a ir a la pérdida máxima posible. Siempre se queda por debajo, mejor, pero vamos a la peor, del test de estrés, la peor de las situaciones que tiene la empresa. Y por lo tanto, soy capaz de entender qué parte estoy transfiriendo a pólizas de seguros. Automáticamente, lo óptimo. Yo tengo reuniones con compañías de seguros, con mediadores. No todas las empresas, sé que es verdad que tenéis reuniones con las propias compañías de seguros, normalmente es a través de los brokers, pero en empresas grandes sí que sé que será la situación. ¿Por qué? Porque también como empresa tenéis que valorar con qué compañía de seguros queréis hacer esas pólizas o tratar esas pólizas, porque la solvencia de la compañía de seguros, y por eso tenemos Solvencia 2 como gestión de riesgos del sector asegurador, también os da una cierta garantía de con quién estáis contratando. Y presentamos unos resultados. Esos resultados que estamos presentando, si los llevamos al Consejo de Administración y le decimos tenemos asegurado el 50% de los riesgos que estamos asumiendo, según el perfil de ese Consejo de Administración nos va a decir, no, a mí búscate como quieras, pero yo necesito tener más asegurado. ¿Por qué? Porque yo no quiero asumir tanto riesgo. O al contrario, tengo asegurado en exceso. ¿Por qué? Porque tengo capacidad para tener
o una franquicia o un deducible, como lo denomináis vosotros, y por lo tanto voy a subir esa franquicia, ese deducible, voy a asumir más riesgo porque tengo capacidad para ello y prefiero que la compañía me asegure en exceso de esa cantidad que yo estoy estableciendo. Automáticamente que tenemos esa valoración cuantitativa, esos riesgos y esa capacidad del mercado, del sector asegurador, de darme cobertura a esos riesgos, directamente recibo las cotizaciones. Sí que es verdad que en la mayoría de los países te establece que el broker tiene que buscar en el mercado al menos 3 cotizaciones de 3 compañías diferentes para poder ofrecerte la que mejor se adapte a tus necesidades. No en precio, sino en coberturas. Luego vosotros decidiréis si el precio es acorde o no a los presupuestos que vosotros tenéis. Por lo tanto, junto con ese broker preparamos un plan de aseguramiento, unas propuestas con esas cotizaciones para qué es lo más óptimo vosotros como empresa y, por lo tanto, a la vez que normalmente en las empresas esos peritos, estas personas que evalúan cuáles son los riesgos y en qué situación se encuentran, se elabora paralelamente, en la etapa 5 y 6, un plan de reducción. ¿Por qué? Porque si yo sé, imaginaros ahora que ya hay varias compañías que lo están incorporando, que tengo una gestión de riesgos implementada en mi organización bajo la metodología ISO 31000, la compañía de seguros me aplica un descuento o una mejora de coberturas si tengo una implementación de la gestión de riesgos. Evidentemente, yo tengo que saber eso para poder valorar mi plan de reducción. O yo tengo posibilidades de establecer un mayor control para que esta experiencia mala que he tenido en robos, en daños por agua, en incendios o cualquiera de los eventos, automáticamente mi futuro o mi probabilidad futura baje. Por lo tanto, yo estoy dando una mejora al sector asegurador que tienen que tener en cuenta. Hoy hablando con un experto me comentaba el hecho de que hay productos que limpian del COVID, de esta pandemia, o de este virus, por llamarlo técnicamente. Las empresas, cuando yo vuelvo a trabajar al día siguiente y he utilizado ese producto que me ha limpiado totalmente mi oficina, evidentemente que implica que yo la seguridad que estoy dando a mis trabajadores al día siguiente es muchísimo mayor y, por lo tanto, los eventos y los siniestros que se van a producir son menores. Eso lo tiene que conocer el sector asegurador y eso lo tenemos que dar a conocer nosotros. Para ello, tenemos que tener ese conocimiento, ese plan de aseguramiento para poderles decir muchas cosas que tenemos que no se lo hemos podido trasladar porque no sabíamos que teníamos que informarles. Para ello, en ese manual, tenemos un manual con el plan de aseguramiento y un manual con el plan de reducción. Automáticamente, con ese aseguramiento y reducción, tener en cuenta que iríamos al Consejo de Administración, que en un primer momento le habíamos dicho, yo tengo estos riesgos y puedo asegurar el 50%, y en esa elaboración de informe final, tras ese plan de aseguramiento y tras ese plan de reducción, yo le digo al Consejo de Administración que puedo asegurar un 80%. Simplemente con este análisis veis que ha cambiado totalmente el resultado y, por supuesto, la cara del Consejo de Administración cuando reciben esa información. Bueno, pues la unión de todo este trabajo en equipo que se ha elaborado junto con toda la gestión de riesgos de la organización es el informe de gestión de riesgos, en este caso asegurables, que lógicamente trasladamos a, bueno, pues a toda la organización, a toda la, yo los llamo valedores, pero es al propio broker, al Consejo de Administración, a los socios, a los proveedores, a todas esas personas que de alguna forma están relacionadas con mi negocio y quieren saber que mi negocio va con un resultado lo más óptimo posible. ¿Que luego ocurre el evento? Por supuesto, y ocurren, pero yo he puesto todas las medidas necesarias para intentar evitar que esto ocurra. ¿Qué implica? Que si esto lo tenemos que hacer, como bien decía Carlos en el anuncio que os ha puesto, de una forma manual,
de una forma más rutinaria, con un Excel, como os explico yo cuando doy los cursos, nos dilataría mucho. Si esto lo tenemos ya programado, enlazado, vinculado, imaginaros que es meter esta información de la etapa 2 a la etapa 3, automáticamente generar un informe, con lo cual esos 2 años los reducimos de una forma considerable. Como además es dinámico, os comentaba, desde febrero hasta marzo, que el Organismo Mundial de la Salud determina que es pandemia, toda nuestra organización se cambió. O sea, en el momento que nos confinamos, cambió totalmente la matriz de riesgos de las empresas. El que lo llevaba manual, el que lo tenía en papel en la organización y no podía ir a la oficina a revisar esos papeles, se ha quedado totalmente colapsado. Mientras que el que lo tiene dinámico y lo tiene a través de un sistema, a través de redes, a través de la nube, lo ha podido actualizar de la mañana a la tarde. Eso es lo que de alguna forma se busca en esa gestión eficaz de riesgos dentro de las organizaciones. Y básicamente lo que queremos trasladaros con esto es que es un trabajo que estamos haciendo, es un trabajo que conocemos. Muchos de vosotros, por el listado que he ido viendo, sois gerentes de riesgos en las organizaciones, tenéis ese soporte, esa base fundamental para ello. Solo tenemos que ordenarlo, solo tenemos que ser ese líder que permite coordinar a toda la organización para que esa gestión de riesgos se lleve de una forma eficaz. Quería dejaros tiempo suficiente para que pudierais también plantear dudas, plantear consultas, porque lógicamente lo importante sois vosotros, la experiencia, lo que nos podéis trasladar y sobre todo trasladar al resto de personas, porque bueno, pues son los compañeros que os van a escuchar y a aportar ese valor como experiencia para sus propias empresas. Muchísimas gracias, Carlos. Isabel, mira, tenemos ya varias preguntas de varias personas que han escuchado muy atentamente y a lo largo de tu exposición, y me parece que, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esa claridad meridiana que tienes de mostrarnos un proceso y darnos el flujo de cómo hacerlo. Hay una pregunta que reza de la siguiente manera. ¿Cómo o a través de qué tipo de documento, formato o mecanismo de formalización se puede declarar el perfil de riesgo de una empresa? A ver, como he comentado, el perfil de riesgos es ese dueño que cuando crea la empresa, cuando aporta ese patrimonio, ese dinero a la organización, decide cuánto de ese dinero quiere arriesgar, ¿vale? ¿Qué implica? Normalmente lo tenemos o lo podemos obtener de los cuadros de mando. El cuadro de mandos que planteamos una misión, una visión, unos objetivos y tenemos esos KPI, esos indicadores de riesgo, podemos manejarlo. Sí que es verdad, y supongo que la pregunta viene por ahí, cuando le planteamos al Consejo de Administración, dime el perfil de riesgos, la cara que se les queda pues es a cuadros. Entonces les cuesta mucho. Yo la propuesta o yo lo que hago, la experiencia que me ha dado resultado es, conociendo la empresa, si es un sector público, sector privado, si es una empresa familiar, el tipo de actividad que realiza, le presento ese perfil, ese porcentaje. Cuando hacemos una matriz de 5×5, decimos el valor 1, 2, 3, 4 y 5, le tenemos que dar un valor. Bueno, pues ese valor que nosotros le decimos probabilidad baja, pues sería hasta un 10% de eventos, hasta un 20, hasta un 30. Es decir, nosotros elaboramos ese perfil de riesgos de cara a la organización para que cuando le demos información y se lo presentemos, ellos mismos son los que nos dicen, no, esos riesgos que me estás comunicando, yo no quiero tener información de estos riesgos, sino que solamente los más importantes. ¿Qué te están diciendo? Que tú que has considerado que es un perfil moderado, te estás dando cuenta que es un perfil más tendente a ser arriesgado. O al contrario,
un montón de riesgos que en ese rojo, amarillo, verde no les íbamos a comunicar porque no están en zona roja, el propio Consejo te dice, no, yo quiero tener en todo momento información de estos riesgos. Por lo tanto, es una empresa que ya te está diciendo que es un perfil mucho más adversa. Baja el nivel rojo para que entren más riesgos de lo que me estabas comunicando hasta ese momento. Hay una acotación al respecto de eso, Isabel, que me parece que es importante traer a colación, y es la siguiente. Yo creo que la pandemia, esa delgada línea que separaba el sector financiero del sector real, en donde los riesgos financieros de una entidad financiera eran algo así como una cosa críptica, ¿sí? Liquidez, crédito, cartera, contraparte, y los riesgos operativos, que eran como los otros, como con los que en una entidad financiera se veían como en una segunda capa. Hoy esa delgada línea se ha ido permeando, ¿no? Porque la pandemia nos ha llevado a que tanto en las instituciones financieras como en el sector mal llamado, a mí no me gusta llamarlo así, pero el sector real de la economía, en donde tanto las empresas extractivas como las industriales, como las comerciales, como las de servicios, han tenido que ajustar sus presupuestos, mirar sus flujos de caja, ver cómo está su tema de apalancamiento financiero, pero todo está amarrado a qué tal y cómo dimensionan sus riesgos operativos y su operación para poder hacer los ajustes de ambas capas, por así llamarlas. Entonces, hay una pregunta al respecto que me parece que es muy importante para ilustrar y que podrías darnos línea en ese sentido. Dice, ¿conoce algún caso en que la gestión de los seguros haya impactado la alocación o la reserva de capital por riesgos de operación en las entidades financieras? A ver, como comentaba, la entrada más importante para una empresa es a través de la parte de seguros, la parte en el sentido de saber cuánto tengo asegurado. ¿Qué implica? Justamente lo he planteado antes en el ejemplo. Si yo lo tengo cuantificado y lo analizo desde el área de seguros, si tengo conocimiento de que tengo un valor en riesgo mucho más alto de lo que esa parte de seguros me está comunicando, directamente el departamento financiero tiene que prever una liquidez mayor. ¿Por qué? Porque si ocurre ese evento, la parte que tengo transferida no me da cobertura plena para ello. De hecho, un poco como comentabas, y lo adelantábamos también en la conferencia, el mapa de riesgos de todas las organizaciones directamente ha cambiado. Quiere decir que si os fijáis, cada uno en su cabeza, cómo tenéis la zona roja de ese mapa de calor, normalmente no llegaba a ocupar toda la línea del 5 de probabilidad, y si es una matriz de 5×5, y del 5 de impacto, sino que se quedaba en el 4 o incluso en el 3, según el perfil de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que la pandemia estaba en un nivel esquina, porque era probabilidad 1 y el impacto 5. O sea, la probabilidad era pequeña. Automáticamente, ahora veréis, si analizáis las modificaciones en los mapas de riesgos de todas las empresas, la zona 5 de probabilidad y la zona 5 de impacto automáticamente están en zona roja. Es decir, esa reacción, porque implica evidentemente en tema económico, es que ya a niveles de alta dirección ya quieren conocer y tener información de esos riesgos operacionales, reputacionales, financieros, estratégicos, que en algún momento, aunque sea una probabilidad baja, pero un impacto alto, quiero conocerlos. Y al contrario también, aunque sea un impacto pequeño, pero que ocurra muchas veces, también quiero conocerlo. ¿Por qué? Porque no es normal que en una empresa, aunque sea de un impacto pequeño, tenga constantemente determinados eventos. Por lo tanto, enlazado con esto,
tenemos que tener en cuenta que sí que es verdad que el riesgo operacional se entiende como la operativa, de hecho, fraude interno, fraude externo, fallos en sistema, pero también tenemos desastres o riesgos catastróficos. O sea, tenemos eventos importantes, tenemos temas de soborno, temas de corrupción, tenemos unos riesgos que a día de hoy en nuestro mercado son riesgos a considerar. Entonces, yo muchas veces a las empresas cuando intentan, bueno, es que el riesgo estratégico, el riesgo reputacional, el riesgo financiero, bueno, vamos a dejarlo de lado. Quiero ir, por la parte que está orientada a seguros, solamente a los operacionales. Bien, no importa. Hay riesgos operacionales estratégicos, riesgos operacionales reputacionales, riesgos operacionales financieros, es decir, todos los riesgos nos impactan financiera o económicamente, no financieramente. De tal forma que voy a analizarlos cuantificado. O sea, el único tema es, muchas veces comenta, es que eso nunca me ha ocurrido. Vale, yo no he tenido un terremoto y en Madrid un terremoto se supone que la probabilidad es muy pequeña. Pero en el caso de que lo tuviera, indícame cuál es el impacto. Cuantifícamelo. Si cuantificamos los riesgos, ganamos en valor, en resultado, en entendimiento. Es la única forma de dar a conocer que eso puede ocurrir cuando lo estamos cuantificando. Isabel, hay un ejemplo que nosotros desde la experiencia podemos ilustrar ahí que me parece que es importante y es en muchas oportunidades en Colombia y en muchos países de América Latina, los moles comerciales, los centros comerciales, eh, tienen un servicio complementario que se llama zona protegida y es un servicio de ambulancia de atención prehospitalaria, unos APHs, unos paramédicos, que cuando ocurre alguna situación con algún cliente, una caída, una fractura, una contusión, un infarto incluso, un accidente contra la persona, pues están cubiertos por un servicio que llaman área protegida. Nosotros en las evaluaciones de contexto, haciéndolo con los clientes, les preguntábamos, venga, ¿ustedes qué tienen de controles para este tipo de situación? Que para un centro comercial, pues, o una entidad financiera puede que no, que puede que para una industria no, porque hay debidos seguros en el tema de riesgos laborales, pero el tema de accidentes personales, sobre todo cuando hay tránsito de personas, de terceros, que el nivel de responsabilidad civil ahí es interesante. Entonces, las respuestas de los administradores de los centros comerciales es, no, yo tengo área protegida de EMI, que es un servicio, valga la cuña, la publicidad. Pero digamos que el control para el riesgo está adecuado, es proporcional. El riesgo es, hay una persona que se accidenta, hay una ambulancia y un paramédico que viene a atenderlo. Pero el tema ahí no es el riesgo contra el control, sino de el tamaño de la cobertura, haciendo un ejemplo, porque en un evento mayor, en una ciudad cualquiera de América Latina, donde hay 10, 12, 15, 20 centros comerciales y todos tienen el mismo servicio de ambulancia, el mismo servicio de paramédicos, ante un evento mayor, una catástrofe, un tsunami, un huracán en el Caribe, un terremoto, tan comunes en Centroamérica y en Sudamérica. Ese servicio de ambulancia siempre será insuficiente. O sea, nunca alcanzará a cubrir la necesidad que tienen. Entonces, es a pequeña escala la historia de la gestión de riesgos y los seguros, ¿cierto? Como un ejemplo, es si no hacemos una adecuada gestión de riesgos, finalmente el resultado es que vamos a tener un mal programa de seguros. Y al contrario, los seguros, que son una buena entrada para poder hablarle al oído a quien tiene el dinero para poder estructurar y mover toda una organización alrededor de tener una adecuada gestión de riesgos, es decirle, mire, estos son los seguros y
yo te hablo al oído tu financiero, ayúdame que lo que necesitamos es tener un buen modelo de gestión de riesgos. Aquí el tema es que hay dos brechas grandes. La dispersión operativa de las organizaciones, porque valga decir, en México es un país muy grande, en donde una cosa, las empresas pueden tener una sede en Monterrey y otra en la península de Yucatán y otra en el DF, y esa alta dispersión operativa hace que concentrar un modelo de riesgos en Excel sea muy difícil, por no decir que es una utopía. O hacer lo mismo en Perú, que es, pues, una cosa será Arequipa, otra cosa será Trujillo, otra cosa será Lima, y la dispersión operativa también causará que tengamos que una información que no sea fidedigna o lo suficientemente confiable para poder hacer la gestión. En ese sentido, y trayendo un comentario de alguno de los asistentes, dice lo siguiente: el evento de la pandemia no solo ha modificado el concepto hacia los riesgos, sino que ha cambiado en general la visión de todos los riesgos. El trabajo remoto no formaba parte de las operaciones, hoy sí lo es y ha creado nuevos riesgos. Hay que cambiar totalmente la visión y la empresa ya no solo está en un solo sitio fijo, sino que está en todo el país, inclusive en otros países. Y complementado, un comentario de Carlos Mauricio que dice: debo analizar la matriz frente a una nueva realidad, que es, por ejemplo, los riesgos de cyber. Ahí, Isabel, tu comentario al respecto. Pues mira, para poder comentar los planteamientos que han hecho, muchas veces nos preguntaban, o cuando se da clases o cuando hay conferencias, por qué se hablaba de riesgos positivos y riesgos negativos. Y muchas veces no se entendía esa posibilidad que teníamos. Ahora mismo, y como bien comentaban los propios asistentes, a raíz de un riesgo negativo, que sería la pandemia, nos hemos tenido que reinventar o hemos tenido que sacar a la luz, aunque no lo tuviéramos implementado, ese plan de continuidad de negocio. ¿Por qué? Y ellos mismos lo han dicho, todos nos hemos ido a casa a trabajar. ¿Qué pasa? Que evidentemente habrá empresas que estuvieran más preparadas para decir puedo trabajar desde casa o según la actividad sin ningún problema, y en otras que ha sido un mundo el montar una posibilidad de trabajo en casa. Pero yendo a la parte de, por llamarlo de alguna forma, de riesgos positivos, implica que cuando volvamos a la normalidad, en el momento que podamos volver, nuestro trabajo no va a ser igual. ¿Por qué? Porque yo lo comentaba con muchas empresas, no es cuestión de controlar si la persona está conectada en el ordenador las 8 horas, hace algo o no hace algo. La parte positiva que hemos aprendido las empresas es que lo que tenemos que controlar es que el resultado del trabajo que pedimos esté hecho. Habrá gente, y lo vemos en prensa, sobre todo las madres con niños pequeños, que son las que más se ven implicadas, que evidentemente no han podido a lo mejor estar sus 8 horas de trabajo porque han tenido a los niños allí que tampoco podían salir. Pero si el trabajo que tenían que hacer estaba finalizado a lo largo del día, el resultado se ha conseguido. Es decir, nos va a implicar que todo ese manual de políticas y procedimientos que teníamos lo centremos de cara a resultados, de cara a qué es lo que espero yo del trabajo de esta persona en base al sueldo que gana, a la categoría que tiene, y si es capaz de hacérmelo o no. ¿Por qué? Porque tenemos que analizarlo todo, pero evidentemente la empresa le ha generado que todos los trabajadores estén en casa, pero si esos trabajadores han podido trabajar telemáticamente, nos encontramos con que la empresa no ha tenido gastos de luz, de alquiler, dependiendo lógicamente de lo que se encontrase, o sea, gastos fijos, el ordenador, el material, esa disponibilidad está lógicamente a cargo del propio trabajador, y por lo tanto lo que tenemos que analizar es qué estábamos haciendo
mal antes o deficientemente antes y cómo lo podemos mejorar de cara al futuro. Vamos a conseguir ser mucho mejores después con la experiencia que nos ha aportado, por desgracia, el tema de la pandemia. Y sí que es verdad que hay muchos sectores que no han podido trabajar, como lo hemos visto, tema de hostelería, eventos, viajes, todo lo que se ha paralizado, pero eso vuelve. Es decir, no hace falta, podemos ir años atrás, pero evidentemente esa situación se va a volver a generar. ¿Por qué? Porque esa necesidad ya la teníamos, esa economía ya la teníamos creada. Pero hemos fomentado el tema tecnológico, hemos fomentado como riesgo, evidentemente, el tema de ciberriesgo, pero también nos ha generado que ahora mismo, cuando recibimos correos o llamadas que no tenemos controlada, somos más tendentes a eliminarlo que antes, que éramos más tendentes a abrirlo. O sea, es decir, nos ha abierto los ojos de que ese riesgo tecnológico estaba ahí y no éramos capaces de verlo. Por lo tanto, hay que poner en el balance la parte negativa, que evidentemente lo tenemos, pero la capacidad que tenemos para conseguir que ese balance podamos subirlo. Hay un tema de información, indiscutiblemente, y es un modelo de gestión de riesgos tiene que generar información, porque si no vamos a seguir caminando en medio de la incertidumbre de tener datos que no obedecen a la realidad y que finalmente, pues yo quiero hacer un cálculo actuarial, pero si no tengo una base de datos operativo de todo lo que ocurre en la operación, pues finalmente no va a tener cifras ni datos sobre los cuales poder hacer un cálculo responsable y tomar decisiones responsables o decisiones que llaman inteligentes. Yo prefiero llamarlas decisiones responsables, porque la inteligencia a veces no la puede basar en el dato, sino en la responsabilidad que tengo yo en el proceso o en la estrategia. Pero hay varias cosas de los que en los comentarios que han hecho en el chat, Isabel, me parece que debemos también como hablar sobre el tema, y es, yo tengo información y sobre todo en riesgos que no son fácilmente de cobertura fácil, como por ejemplo los riesgos de las cosechas, por ejemplo, los riesgos agrícolas, los que están asociados al tema de la producción agrícola. Pero esta tendencia que hay en el mundo de poder, al tener datos, poder configurar un buen programa de riesgos, no comprar la póliza como nos la vende la compañía de seguros, sino como la necesita el cliente a partir de datos y poder hacer seguros paramétricos. ¿Cómo ves eso en una tendencia en Iberoamérica al respecto? A ver, tanto en Iberoamérica como en el resto, la situación es la misma. La parte fundamental y que no se da a conocer es explicar a las empresas que el 100% no se puede asegurar. Es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque estamos, como tú decías, acostumbrados a recibimos la póliza y qué bien, tengo la póliza, me cubre esto, y nadie la analiza. De hecho, nadie se la lee hasta que no llega un siniestro y es cuando realmente te lo lees. Hay que dar esa información y esa transparencia, y el propio informe, ese documento que comentábamos final, lo debe de recoger. ¿Por qué? Porque al hacer esa vinculación de riesgos con las pólizas, directamente, o bien en porcentaje o bien en cifra, estamos dando ese porcentaje o esa capacidad del sector asegurador, que también tiene su perfil de riesgos y su capacidad de asumir los riesgos, de asegurarlo. Es decir, no me preocupa tanto el que, por mucho que busque en el sector asegurador, no encuentre coberturas para determinados riesgos o para la totalidad de esos riesgos, como el hecho de que no sepa que no tengo esas coberturas. Fundamentalmente es información de qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que puedo llegar a asegurar. Sí que es verdad que a raíz de ver qué coberturas son las que da el mercado frente a las necesidades que tienen las empresas, cuando tienes esa información y esa transparencia a la hora de comunicarlo,
da pie a que el propio sector asegurador, que también es una empresa más, analice el hecho de que tiene que aumentar las coberturas. Es decir, podría poner miles de ejemplos en los cuales a día de hoy las coberturas eran muy limitadas y las propias sentencias judiciales, experiencias, situaciones que se han producido, ha generado que el sector asegurador haya modificado los productos y haya modificado las coberturas para adaptarlas algo más, no la totalidad, pero algo más al sector. En ello, evidentemente, la pandemia es un caso claro. O sea, hemos dicho, la pandemia, si miráis las pólizas, están excluidas en, si no todas, la inmensa mayoría de las pólizas, por no decir todas. A día de hoy, y ya se está trabajando, ya se está consiguiendo en la mayoría de las compañías, por lo menos aquí en España, que la cobertura de seguros de vida queden incluida la pandemia dentro de esa cobertura. Nosotros sí que es verdad, y es España únicamente el que lo tiene, tenemos un organismo que se llama Consorcio de Compensación de Seguros, que es, igual que las compañías de seguros, también tiene su perfil de riesgos. Todas las pólizas en España excluyen los riesgos extraordinarios, la totalidad de los riesgos extraordinarios como pólizas de compañía de seguros. Pero las pólizas que llamamos consorciables tienen una cláusula al final de las condiciones generales en las cuales te establece que hay una cláusula de riesgos extraordinarios que lo cubre lo que llamamos ese consorcio de compensación de seguros, que es nuestro organismo público, que a raíz de pagarle una poquita parte de la prima de todas las pólizas, todo el mundo, genera un fondo para que cuando llega un atentado, un terremoto, una inundación, cualquier situación extraordinaria, automáticamente la incluye. El consorcio, evidentemente, plantea, yo no cubro la pandemia porque está estipulado así, pero si cobro una parte de la prima equivalente para esa cobertura, automáticamente cubro la pandemia. Es decir, pero ¿qué pasa? Que eso sí que sé que es únicamente en España. Fuera de España es las propias compañías las que tienen que dar esas coberturas o los pools o las asociaciones que se generan específicamente, mutualidades como se denominen, para dar cobertura a unos riesgos que habitualmente no los cubren las compañías de seguros. Pero ya tenemos fuerza para ello. Por eso la información que se dé es fundamental. Sin destacar ningún país, si nosotros de la pandemia hubiéramos tenido información fiable y efectiva de realmente lo que estaba pasando y lo que podría pasar, a día de hoy los controles que tendríamos serían muchísimo mayores. Hubiéramos podido reaccionar. Yo creo que de alguna forma empezamos con la pandemia como lo que pasó con la gripe A, que luego se quedó en algo muy leve, y llegamos a pensar, o quiero entender que llegamos a pensar que no iba a ser tanto como lo que realmente ha generado. O sea, no nos fuimos a la gripe española famosa, que aunque no era de España, se llama así, y nos fuimos más a la gripe A, que se quedó en algo mucho más leve. Esto nos tiene que servir de experiencia y tenemos que poner controles, si no, mal vamos con no aprender con algo como esto. Jorge Sánchez hace una aclaración que me parece importante y la quiero traer aquí. Dice, pongo aquí para que lo menciones, pero para no interrumpir. Los deducibles para los asegurados son los apetitos o tolerancias que toman los asegurados. En una pandemia existirán eventos individuales, pero también acumulativas, así como lo que puede ocurrir en las pólizas para el asegurador, donde no se incluía una exclusión de pandemia. Esto hace que se reinventen y se tenga que innovar. De un riesgo negativo sale uno positivo. Es decir, una oportunidad de negocio. Esto es pequeño, es un pequeño detalle, pero eso es importante, ¿cierto? O sea, surgen nuevos riesgos. Indiscutiblemente, por ejemplo, las empresas que no tenían conciencia sobre sus riesgos de cyber, porque lo tenían bien administrado, porque tenían un buen pool de ingenieros y con unos buenos controles. Hoy el riesgo está desbordado por el solo hecho de que el 40, 30 o 60% de sus empleados están hoy haciendo trabajo remoto, lo que llamamos pues trabajo en casa
o home office, y entonces esos riesgos salen de la alcantarilla, ¿cierto? O sea, brotan por las tapas de la alcantarilla y entonces tenemos que hacer nuevos ajustes a la matriz de la que hablaba Isabel, y eso no vuelve a ponernos en la disyuntiva de que esto en Excel no puede seguirse manejando. Yo creo que en ese mismo, en esa misma dirección, con Isabel hemos hablado eh, ya en varias oportunidades, y nos gusta poder poner al servicio de todos los desarrollos que hemos podido hacer a través de sistematizar en, en web y en mobile los modelos de riesgos de clientes, y esto permite que al poder construir y sistematizar a través de inteligencia de negocios y de data analytics todo lo que las empresas, por precario que tengan en información, poderla sistematizar, pues ayuda a construir un buen modelo de riesgos que le permita al dueño de la compañía, al directorio, como lo dice Isabel, o al responsable de la gestión de los seguros, tomar decisiones y poder hablar hablar con propiedad frente a las compañías de seguros sobre los riesgos que se están comprando o se están vendiendo. En este mismo sentido, Si pregunta quieres un Manuel momento, Vaca. antes de continuar, un poco complementario a lo que tú estás comentando, una de las cosas además fundamentales que eso hubiera o ha liberado a las empresas que evidentemente ya lo tienen implementado, el hecho de que hayamos tenido que estar en casa trabajando, tener en cuenta que cuando estamos en el entorno laboral, siendo un entorno efectivo, ¿vale? Normalmente trabajamos con un ordenador que está instalado y está conectado directamente a esa red de la organización. Habitualmente y en condiciones óptimas no lo utilizas para temas personales, sino que es relación directamente con lo que es la empresa, pero en el momento que nos hemos tenido que ir a casa y hemos tenido que utilizar nuestros portátiles, nuestras conexiones, por dar nombre porque ha salido públicamente, habéis visto en prensa que Mapfre ha sido hackeado en un determinado momento, estamos hablando de 15 días, en el cual ha paralizado, y estamos hablando de un Mapfre con una gestión de riesgos impoluta, pero el hecho de tener conexiones y que yo me conecte a mi ordenador y pueda incorporar un determinado virus en ese momento, ha paralizado la totalidad de la gestión de pagos, siniestros, reclamaciones, asistencias a las propias personas que están pidiendo por tema de siniestros. Y estamos hablando de una organización que otra cosa no hará, pero gestión de riesgos, es lo que tú comentabas. A pesar de que pongas todas las medidas, las cosas pueden ocurrir. Si yo, el hecho de trabajar del teletrabajo, lo tengo a través de una nube, una web o una conexión que no puede interferir otros hackers, otras posibilidades de incorporar un virus, evidentemente reduzco considerablemente el riesgo de estar ocasionando ese. Por lo tanto, es importante. La parte ciber es el día a día en el futuro y lo vamos a tener que tener en cuenta, evidentemente, en todas las coberturas. Antes hacíamos una póliza separada específicamente para temas tecnológicos, pero ahora va a estar implícita en la propia responsabilidad que tiene la empresa. Angélica Carvajal hace un comentario y dice que el ethical hacking es la herramienta que se utiliza para medir, corregir e identificar los riesgos de cyber. Hay una noticia también para todos los que nos acompañan hoy, y es que dentro de 8 días, no va a ser jueves, sino miércoles, vamos a hacer un conversatorio sobre el factor humano como principal línea de defensa en los sistemas de cyber. Vamos a tener un conversatorio bien interesante con Andrés Guerrero y con Omar Calvo la próxima semana, miércoles a las 4 de la tarde. Les vamos a mandar la información para que si tienen disponibilidad, pues nos acompañen en esa conversación.
Isabel, no nos quedan sino 8 minutos del tiempo tuyo y del tiempo de todos quienes están acompañándonos para cerrar esta primera conversación que yo desde ya y como dicen en la televisión, esperamos que te volvamos a tener en nuestro programa eh, y tenerte conversando es bien interesante. Eh, ¿Cómo redondeamos este tema? ¿Cuál es el futuro? Fuera de sistematizar, que también pues está abierta la posibilidad de contactarnos para hablar del tema, pero hoy estamos hablando con Isabel del tema. Entonces, lo sistematizamos. ¿Qué hacemos con eso? A ver, si yo tengo que resumirlo en muy pocas palabras, diría que como punto prioritario para cualquier empresa es transparencia en la información. Es decir, por mucho que no digamos las cosas, no van a dejar de ocurrir. Yo tendería, si no se está haciendo ya, el hecho de hacer partícipes a toda la organización, ir dándole o inculcando esa cultura de riesgos, pero un día a día, de una forma muy periódica, y por supuesto trabajar con lo que yo llamo valedores, con esas externos dentro de las organizaciones que nos aportan muchísima información, pero que lo delegamos tanto que no que llegamos a pedir esa información o reunirnos para ver esos resultados. Y entre ellos, evidentemente, está la parte de seguros. Es decir, entender que las compañías de seguros están para ayudarnos, que también son empresas y tienen su apetito y su perfil de riesgos, por eso tienen ese pleno de retención y reaseguran lo que excede de su parte de apetito, pero que podamos entender que el riesgo es nuestro, que solo transferimos las consecuencias económicas del mismo y que si esa transferencia de esas consecuencias económicas no es suficiente o no nos llega a cumplimentar cualquier evento que nos surja, el resto del riesgo es nuestro. Por lo tanto, yo creo que es sin necesidad de hacer a todos actuarios y expertos en seguros, el que se entienda, y todos tenemos seguros al final en nuestra propia casa, el seguro de la casa, el seguro del coche, el seguro de vida, vamos a entender que somos capaces de identificar los riesgos que estamos aceptando, que estamos teniendo, y la capacidad que tenemos de poder transferirlo con ese análisis, lógicamente, coste-beneficio, pero que no descartemos por desconocimiento, que la transparencia de información nos permita tener mucho más valor, tener mucho más conocimiento de la empresa. Claro, Isabel, muchísimas gracias. Estamos comprometidos en contarles, ir contándoles de a poquitos todo lo que tenemos. Isabel, espero que esta trasnochada a la que te sometimos hoy no te vaya a dar tan duro. A todos los que estuvieron con nosotros, pues agradecerles su presencia. Esto lo editaremos el día de mañana, o sea que a partir del mañana mismo lo podrán ver nuevamente en el canal de YouTube de Zona Segura. Eh, Tomamos atenta nota de todo lo que escribieron en el chat y lo que tengan que preguntarlo con todo gusto. Isabel está atenta a responderlo en lo que concierne a la conferencia y a lo que vayamos pues a preguntar en el futuro. Este va a ser un noviazgo que nos va a llevar muy lejos y entonces esperamos que esto sea muy productivo para el desarrollo de temas de gestión de riesgos desde lo académico, desde lo operacional. Y a todos, muchísimas gracias por su presencia. Nuevamente la invitación para dentro de 8 días. Ya saben que el canal, las anteriores grabaciones ya están colgadas en el canal de YouTube. Y recuerden seguirnos en @riesgos y oportunidades en Instagram, en LinkedIn,
Isabel Casares tiene una página muy prolífica en, eh, en LinkedIn, nosotros también en Zona Segura. Y bueno, esperamos verlos nuevamente. Muchísimas gracias. A vuelta de correo les vamos a compartir el texto que les prometimos. Es buenas prácticas para la planificación del riesgo y las oportunidades. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Isabel, para cerrar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguir confiando en que todavía podemos seguir aprendiendo, tanto vosotros como yo, de gestión de riesgos y de todo lo que va ocurriendo. Muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad, por habernos conocido y por ese futuro que nos espera juntos, que hay mucho que hacer. Y gracias a todos. Cuidaros mucho porque la situación todavía no se ha solucionado. Así que espero veros muy pronto porque, bueno, pues tomando palabras de Carlos, contar conmigo para las veces que necesitéis. Gracias. Isabel, por acá me mandan por el chat Juan Carlos Llano de March, un saludo muy especial para ti. Él no podía acompañar, pero pues obviamente un saludo muy especial. Hay otras personas que hacen parte de la asociación o que han sido alumnos tuyos y que no nos pudieron acompañar, pero que a través del chat de LinkedIn están mandándonos un saludo muy especial. Y bueno, nada, estamos siempre atentos. Recuerden que en Zona Segura tienen, y ahora con esta nueva relación con Isabel y que queremos ser parte de la asociación, esta tomará una nueva dinámica para todos en América Latina, en Perú, en Chile, en México, en Bolivia. Estamos siempre atentos en Colombia, desde luego, desde donde estamos, siempre atentos a los requerimientos que tengan. Saben que pueden contactarnos a través de las redes sociales. A Isabel en Casares, a nosotros en zonasegura.com.co. Y bueno, listo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor. Esto no se ha acabado. Recuerden que lo que nos dieron permiso fue de salir a buscar el virus a la calle. Entonces, cuídense mucho, por favor. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.